Las tropas soviéticas entran al búnker y confirman no solo la caída del Tercer Reich, sino la muerte del propio Adolf Hitler. Durante casi 8 décadas, el mundo asumió que la historia había terminado. Hitler estaba muerto, la guerra había terminado. El búnker bajo Berlín había sido destruido, sellado, borrado de la memoria. O eso creían todos. Pero en 2024, algo cambió. Un equipo de investigadores franceses obtuvo acceso sin precedentes a fragmentos de sus restos, incluyendo partes de su mandíbula y dentadura. Después de 79 años de silencio, acceso restringido y vacilación política, a un equipo moderno de investigación se le concedió entrada controlada a lo que quedaba del Führerbunker. Los investigadores confirmaron que los dientes eran, en efecto, de Hitler, comparados precisamente con sus registros dentales que habían sido conservados por su dentista personal. La fortaleza de concreto que una vez fue construida para proteger a Adolf Hitler del colapso de su imperio, había permanecido intacta durante generaciones. Lo que descubrieron dentro no se sentía como ruinas, se sentía como si abril de 1945 nunca hubiera terminado. Y lo que encontraron perturbaría incluso a los historiadores más endurecidos. La fortaleza bajo las ruinas. A principios de 1945, Berlín ya no era una capital, era un campo de batalla. La artillería soviética tronaba desde el este. Los aviones aliados reducían distritos enteros a escombros. Las comunicaciones fallaban a diario. La moral civil colapsaba junto con la infraestructura. El Tercer Reich, que una vez se había expandido por Europa, ahora se reducía bloque por bloque. En medio de esta destrucción, Adolf Hitler había desaparecido de la vista pública. No había huido del país. No se había rendido. Había ido bajo tierra. Bajo el complejo de la Cancillería del Reich se encontraba una estructura de concreto reforzado conocida como el Führerbunker. Era más que un refugio antiaéreo, era un puesto de mando final. Un entorno sellado construido para resistir el peor asalto imaginable. Sus orígenes se remontaban a 1936, cuando la primera sección, el Vorbunker, fue completada como un refugio defensivo. Pero a medida que la guerra se volvió en contra de Alemania, esa instalación fue considerada insuficiente. En 1943 comenzó una expansión más profunda y mucho más fuerte. La nueva construcción requirió cantidades masivas de concreto reforzado. Trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra soviéticos y detenidos políticos, fueron obligados a completarla bajo condiciones severas. Muchos fueron sobreexplotados. Muchos no sobrevivieron. La escasez de alimentos era rutinaria. El castigo físico era común. Se informó que los guardias disparaban a trabajadores que se ralentizaban o colapsaban. Hitler rara vez inspeccionaba personalmente el sitio de construcción, pero cuando lo hacía, los testigos describían una ira incontrolable. Los sistemas de ventilación eran criticados. Las mediciones del concreto eran examinadas minuciosamente. Los ingenieros luego recordaron que gritaba que el búnker debía ser capaz de sobrevivir al fin del mundo. La estructura final descendía más de 8 metros bajo tierra. Sus techos y paredes medían más de 3,5 metros de grosor. Pesadas puertas de acero dividían sus corredores. Generadores independientes suministraban energía. Bombas de agua mantenían la circulación. Reservas de diésel aseguraban funcionalidad de emergencia. Se instalaron sistemas de filtración de aire para proteger contra ataques químicos. No se incluyeron ventanas. Ninguna luz natural penetraba sus paredes. Fue diseñado no para comodidad, sino para resistencia. En enero de 1945, Hitler se trasladó allí permanentemente. Sobre él, Alemania se desintegraba. Bajo tierra, continuó emitiendo órdenes. El gobierno final de un imperio moribundo. Dentro del búnker estaban el círculo íntimo de los últimos leales del régimen, Joseph Goebbels y su familia, Martin Bormann, Eva Braun, ayudantes militares, secretarias, guardias de las SS. Lo que quedaba de la estructura de mando nazi operaba desde corredores estrechos bajo calles en colapso. Hitler continuó dirigiendo movimientos de tropas en mapas que ya no reflejaban la realidad. Divisiones enteras a las que hacía referencia ya habían sido destruidas. Las comunicaciones con los comandantes del frente se volvieron esporádicas. Sin embargo, bajo tierra, la ilusión de control persistía. Los testigos más tarde describieron una atmósfera surrealista. Las comidas todavía se servían a horario. Los informes todavía se entregaban. Las sesiones informativas militares se realizaban diariamente, pero sobre ellos, las fuerzas soviéticas estrechaban el cerco.
a finales de abril de 1945. El resultado era inevitable. El 29 de abril, Hitler dictó su testamento político. En él, culpó la derrota de Alemania a la traición en lugar del fracaso militar. Esa misma noche, se casó con Eva Braun en una breve ceremonia presenciada por un puñado de ocupantes del búnker. Menos de 24 horas después, estaban muertos. El 30 de abril, 1945, Hitler se disparó después de ingerir cianuro. Eva Braun ingirió veneno junto a él. Sus cuerpos fueron llevados afuera y parcialmente quemados en el jardín de la Cancillería del Reich, bajo fuego de artillería. Cuando las tropas soviéticas alcanzaron el búnker días después, encontraron habitaciones abandonadas, documentos dispersos y manchas de sangre visibles. La guerra en Europa terminó poco después, pero el búnker no desapareció. Control soviético y el silencio que siguió. En mayo de 1945, las fuerzas soviéticas aseguraron el sitio del búnker. Oficialmente era para recopilar evidencia. Extraoficialmente, se convirtió en una zona estrictamente controlada. Se informó que investigadores soviéticos recuperaron restos que se creía eran de Hitler. Fragmentos dentales fueron comparados con radiografías tomadas por su dentista personal. Informes internos sugerían confirmación de su muerte. Sin embargo, públicamente, Joseph Stalin se negó a declararlo claramente. En cambio, insinuó que Hitler podría haber escapado. Esta ambigüedad encendió décadas de especulación. ¿Por qué retener la confirmación? ¿Por qué permitir que circularan rumores de fuga? Equipos soviéticos retiraron documentos, efectos personales y materiales clasificados del búnker. Los registros indican que contenedores sellados fueron transportados fuera de Berlín, aunque los inventarios completos nunca fueron publicados. En 1947 se hicieron intentos de demoler la estructura con explosivos. La explosión dañó secciones, pero grandes porciones sobrevivieron. Más tarde, las autoridades de Alemania Oriental construyeron edificios residenciales sobre el área. Las entradas fueron rellenadas con escombros y concreto. Los mapas oficiales fueron alterados. La ubicación precisa fue intencionalmente ocultada. No habría memorial, ninguna señal oficial, ningún reconocimiento público. El razonamiento era simple: prevenir reuniones neonazis. Pero el efecto secundario fue algo mucho más poderoso. El búnker se convirtió en una leyenda. Rumores bajo el pavimento. A lo largo de las décadas comenzaron a surgir historias. Trabajadores de construcción en los años 70 afirmaron haber encontrado compartimentos sellados que no aparecían en planos archivados. Uno describió paredes interiores cubiertas de marcas irregulares que parecían patrones de arañazos. Afirmó que se podían distinguir débiles palabras en alemán bajo la suciedad y la humedad. Verloren, Gnade, perdido, misericordia. Otro trabajador insistió en que una cámara oculta contenía restos de velas derretidas dispuestas en círculo y una mancha oscurecida en el suelo. Ninguna de estas afirmaciones fue verificada oficialmente. Residentes que vivían sobre el antiguo sitio del búnker ocasionalmente reportaban sonidos inusuales por la noche, vibraciones bajas o ecos apagados. Las autoridades descartaron estos informes como imaginación. Sin embargo, las historias persistieron. Historiadores más tarde describieron el búnker como un contenedor físico de trauma no resuelto, un lugar donde el colapso psicológico de un régimen había sido sellado en concreto. Durante casi 80 años, no se realizó una investigación moderna integral, hasta 2024. La primera entrada en 79 años. El punto de acceso fue descubierto durante una evaluación estructural urbana cerca de los terrenos de la antigua Cancillería del Reich. Era pequeño, parcialmente colapsado, casi imperceptible. Antes de que cualquier humano entrara, se envió dentro un dron robótico equipado con sistemas avanzados de imagen y sensores atmosféricos. Las lecturas fueron preocupantes. Los niveles de toxicidad del aire eran altos. La contaminación por moho era severa. La estabilidad estructural estaba comprometida en varios corredores. Después de procedimientos de refuerzo y ventilación, un equipo especializado entró usando trajes protectores y aparatos de respiración. El olor fue inmediato: humedad estancada, corrosión metálica, décadas de aire atrapado. Las linternas iluminaron corredores estrechos cubiertos de moho. Los techos cedían en algunos lugares. El agua se acumulaba en suelos irregulares. El óxido cubría los accesorios expuestos. Pero luego llegaron a cámaras que parecían casi congeladas en el tiempo. Catres con marco metálico todavía estaban contra las paredes. Una mesa de madera agrietada sostenía utensilios oxidados junto a lo que parecía ser un recipiente de ración endurecido. En una pared colgaba un mapa fragmentado de Berlín, parcialmente desprendido pero aún reconocible. En una esquina que se creía formaba parte de los aposentos privados de Hitler, los investigadores encontraron un catre con una manta de lana deteriorada. Cerca del cabecero, una decoloración oscura sugería sangre envejecida. La sábana permanecía intacta.
El equipo rotaba en intervalos de 15 minutos debido a la peligrosa calidad del aire. Cada superficie fue fotografiada, cada artefacto fue catalogado, cada cámara fue escaneada. Y sin embargo, esto era solo la superficie. Las habitaciones que nunca se supo que debían ser vistas otra vez. A medida que el equipo avanzaba más hacia el búnker, la atmósfera cambió. Los corredores exteriores habían mostrado deterioro. Las habitaciones interiores mostraron preservación. Detrás de gruesas puertas de acero se encontraba lo que los investigadores identificaron como la suite personal de Hitler. El marco de la puerta estaba corroído, pero intacto. Dentro, el diseño era pequeño, casi decepcionante. Nada como los grandes salones asociados con la arquitectura nazi. Un escritorio estaba hecho añicos cerca de la pared del fondo. Partes de él se habían colapsado hacia adentro, probablemente por choque estructural o asentamiento retrasado. Dentro de un cajón dañado, los investigadores encontraron fragmentos ennegrecidos de papel quemado. Los bordes se habían curvado y fusionado con el tiempo. Dispersos por el suelo había mapas rotos. Uno mostraba Berlín con marcas de lápiz rojo, dibujadas sobre posiciones soviéticas en avance. Las flechas apuntaban hacia afuera en intentos de contraofensivas que los historiadores saben que nunca se materializaron. Otro mapa representaba una Europa dividida, territorios delineados como si anticiparan zonas de ocupación aliadas. Este detalle golpeó a varios expertos de inmediato. Sugirió que Hitler no solo había aceptado la derrota, estaba rastreando cómo se vería el mundo sin él. Colgando en ángulo en la pared, había un retrato dañado de Federico el Grande. El vidrio se había hecho añicos hacia adentro. Ya fuera por colapso o impacto, nadie podía decirlo. Pero permanecía allí, torcido y agrietado, como un símbolo de legado roto. Luego, los investigadores dirigieron su atención al sofá. El armazón estaba muy deteriorado. El moho cubría la mayor parte de su superficie. El cojín central se hundía hacia adentro. Cerca del borde superior, la decoloración destacaba contra el deterioro. Las pruebas químicas preliminares revelaron residuo de sangre envejecida. Un muestreo forense adicional confirmó altas concentraciones de compuestos de cianuro, junto con rastros consistentes con ingestión de barbitúricos. Estos hallazgos coincidían con relatos de larga data de que Hitler mordió una cápsula de cianuro antes de disparar una pistola. Eva Braun, según los patrones de residuo químico encontrados cerca, probablemente murió únicamente por veneno. Nada en la escena sugería ceremonia, sugería urgencia, sugería inevitabilidad. No fue la muerte de un líder planeando un acto final de desafío. Fue la muerte de un hombre acorralado por su propia ilusión. La sala de comunicaciones. Varios metros más allá estaba lo que una vez había sido el centro de comunicaciones. El techo en esta cámara se había colapsado parcialmente, obligando a los investigadores a arrastrarse a través de escombros inestables. El cableado eléctrico enredado colgaba como enredaderas de vigas expuestas. Componentes de radio quemados estaban dispersos a lo largo de una pared, posiblemente destruidos intencionalmente antes de la llegada soviética. Cerca de la parte trasera de la sala había un gabinete metálico sellado. La entrada forzada reveló pilas de registros de transmisión en código Morse, fechados del 28 de abril al 30 de abril, 1945. Muchos estaban sellados clasificado. Un registro en particular llamó la atención de inmediato. La transmisión final registrada decía: no hay partida, procedimiento final confirmado. Los analistas interpretaron esto como confirmación de que no había una evacuación planificada. Ninguna aeronave de escape, ninguna evacuación por túnel, ninguna ruta oculta para salir de Berlín. El búnker no era un punto de preparación, era el punto final. Los restos íntimos del colapso. En lo que se creía que eran los aposentos del personal, los investigadores descubrieron una mesa pequeña aún colocada contra la pared. Sobre ella había latas de ración abolladas marcadas 28 de abril. Un cenicero, fusionado a la mesa por décadas de humedad, aún contenía cigarrillos parcialmente fumados. Cerca yacía un par de gafas con montura de alambre que coincidían con los registros de prescripción de Joseph Goebbels. Pero el objeto más perturbador fue encontrado en una habitación contigua más pequeña. Un conejo de peluche de un niño. Su pelaje se había desvanecido a un gris apagado. A una oreja le faltaba. Manchas oscuras marcaban partes de la tela. Joseph Goebbels y su esposa mataron a sus 6 hijos dentro del búnker antes de quitarse la vida. Los expertos no pudieron confirmar el dueño del juguete, pero la posibilidad pesaba en el aire. Varios miembros del equipo de investigación supuestamente tuvieron dificultades emocionales durante la documentación de esta cámara. Un investigador más tarde describió el momento como el punto donde la historia dejó de sentirse distante. Porque esto no era estrategia. Esto no era ideología. Esto era aniquilación familiar dentro de muros de concreto.
lo que el diseño reveló sobre la mentalidad de Hitler. Una vez que los artefactos fueron retirados para un análisis más profundo, los especialistas comenzaron a reconstruir patrones psicológicos a partir de la disposición del búnker. Cada inventario de raciones era casi idéntico. Los suministros se registraban meticulosamente. Los muebles se colocaban con simetría deliberada. Incluso en los días finales de colapso total, el orden se preservaba bajo tierra. Los psicólogos interpretaron esto como micromanagement extremo, un intento conductual de mantener control sobre pequeños detalles mientras la realidad más grande se desintegraba. Los mapas recuperados mostraban movimientos de tropas soviéticas cerrándose desde múltiples direcciones. En el margen de un mapa, una escritura autenticada como de Hitler decía: «Sie werden nicht überleben», no sobrevivirán. Los historiadores siguen debatiendo si esto se refería a los aliados, al ejército soviético o incluso a la propia población alemana, pero el tono era inconfundible. No era estratégico, era apocalíptico. Otras notas recuperadas mostraban un lenguaje cada vez más religioso y fatalista. Referencias a la purificación, referencias al destino, referencias que sugerían que la destrucción de Alemania era o un castigo divino o una limpieza necesaria. Un analista describió este patrón como colapso mesiánico, una mentalidad en la que la derrota se convierte en martirio. Los documentos de Goebbels. Entre los descubrimientos más escalofriantes, había páginas escritas a mano atribuidas a Joseph Goebbels. El análisis grafológico coincidió con muestras conocidas. Las entradas describían la decisión de matar a sus hijos no como desesperación, sino como protección. Nunca vivirán bajo la venganza judía. La frase era deliberada, calculada. Los niños fueron envenenados mientras dormían. Esto no fue violencia espontánea, fue finalidad ideológica. El búnker se había convertido no solo en un centro de mando, sino en un mundo cerrado, en el que el extremismo se consumía a sí mismo. La máquina de conspiración, con evidencia física tan abrumadora. Uno podría asumir que el misterio terminó allí. No fue así. La razón se remonta a 1945. A pesar de la confirmación interna soviética de la muerte de Hitler, Joseph Stalin insinuó públicamente incertidumbre. Le dijo al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, y al primer ministro británico Winston Churchill que Hitler podría haber escapado. Esta sugerencia no fue accidental. Al sembrar duda, la Unión Soviética desestabilizó las narrativas de inteligencia occidentales. Los rumores explotaron. Se reportaron avistamientos en España, Argentina, Brasil e incluso Japón. Para los años 50, teorías sobre dobles de cuerpo ganaron tracción. Testigos afirmaron inconsistencias en restos quemados. Algunos insistieron en que el cuerpo que vieron carecía de rasgos reconocibles, sin transparencia forense pública. La especulación llenó el vacío. En 1968, funcionarios soviéticos admitieron discretamente que los restos dentales recuperados coincidían con las radiografías de Hitler. Incluso entonces, se retuvieron fotografías. Solo después del colapso de la Unión Soviética, equipos forenses independientes examinaron fragmentos de mandíbula y confirmaron la coincidencia de manera concluyente. Sin embargo, las teorías de conspiración persistieron, porque una vez que la duda se convierte en memoria cultural, es casi imposible de borrar. ¿Por qué todavía importa hoy? La entrada de 2024 no reveló tecnología nazi secreta, no descubrió túneles de escape ocultos que conducían a Sudamérica. Hizo algo posiblemente más importante. Confirmó la finalidad. El búnker no era una guarida mítica, era una cámara sellada de colapso psicológico. El hombre que había remodelado Europa a través de la guerra y el genocidio terminó su vida en una pequeña habitación de concreto bajo una ciudad en colapso, sin gran salida, sin ejército oculto, sin dramática última resistencia, solo deterioro. Hoy, el debate continúa sobre qué debería hacerse con el sitio. Algunos argumentan que debe permanecer inaccesible para prevenir peregrinación extremista. Otros argumentan que la exposición educativa controlada es necesaria para desmantelar mitos. No hay memorial oficial sobre el búnker, solo hay pavimento. Y bajo ese pavimento yace una estructura construida para sobrevivir a la destrucción. Sobrevivió, pero preservó otra cosa: los últimos días de un régimen que creía que podía durar 1000 años. En cambio, duró 12. Reflexión final.
La historia no desaparece cuando es enterrada. Espera, el búnker fue construido para sobrevivir a las bombas. En cambio, sobrevivió a la negación. Cuando el equipo entró en 2024, no encontraron un símbolo de poder. Encontraron estancamiento. Encontraron miedo. Encontraron el último aliento de una ideología colapsando sobre sí misma. Y quizás la realización más perturbadora de todas. Los dictadores más poderosos de la historia a menudo terminan no en gloria, sino en habitaciones pequeñas, rodeados por las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Qué crees sobre los últimos momentos de Hitler? Déjanos saber en los comentarios. Si quieres más investigaciones históricas profundas como esta, suscríbete para más análisis documentales. Gracias por ver. Algunos lugares son destruidos, otros son sellados. Y algunos, como este, simplemente están esperando ser